Listo. Listo. Pues bueno, buenas tardes. Soy Enrique García, trabajo en la Escuela Judicial Electoral. Directamente estoy en la dirección de la escuela con la doctora Gabriela Rubalcaba. Y pues bueno, también entre las actividades que realizamos o que realizo en la escuela, pues es la de impartir algunos módulos de diplomados o algunas conferencias de que impartimos en la Escuela Judicial Electoral. Miren, el día de hoy vamos a continuar con nuestro diplomado, ¿no? Sobre control de constitucionalidad y convencionalidad. Y en particular, pues tengo asignado el tema de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. Y miren, como lo habrán visto a lo largo de su diplomado, pues los derechos políticos van adquiriendo cierta complejidad, ¿no? Respecto de los diferentes niveles de gobierno o respecto de, pues, algunos contextos históricos que van viviendo los estados-nación a lo largo de toda su historia democrática. Y el tema de hoy se complejiza un poquito más, ¿no? Porque rompemos con este ámbito interno del Estado mexicano y empezamos a ver que los derechos político-electorales y en general los derechos políticos, pues tienen muchos puntos en común, pero también muchos puntos de distancia respecto de otros modelos, otros sistemas electorales que tenemos en América Latina y en general, pues también con el resto del mundo, ¿no? Eh, entonces, a partir de esta idea de salir a ver los derechos políticos hacia el exterior, pues vamos a ver, ¿no? Que hay muchas variaciones, muchos puntos en común también respecto de otros países, pero en general lo que quiero que se lleven ustedes de este módulo es que ustedes se lleven la idea de que hay ciertos principios interamericanos que van marcando la pauta para que dentro de esas variaciones pues haya un respeto por los derechos políticos y en particular de los derechos político-electorales. Entonces, miren, son dos sesiones las que vamos a tener respecto de los derechos políticos en el sistema interamericano. Les propongo que el día de hoy veamos en particular los derechos políticos, ¿no? Y la sesión de mañana la enfoquemos a los derechos político-electorales, ¿no? Ya un poquito más aterrizado al derecho de votar y de ser votado, ¿no? O en las diferentes vertientes. Y también en esta sesión, pues algo que vamos a estar remarcando mucho es, por un lado, las disposiciones en el sistema interamericano, ¿no? Y también los criterios de la Corte Interamericana, principalmente, ¿no? Con esto nos vamos a llevar una idea de cómo están afectando digámoslo así, las disposiciones, las sentencias que se dictan fuera del Estado mexicano en nuestro sistema electoral, ¿no? Hoy en día parece que es una cuestión indivisible, ¿no? El hecho de que tengamos que conocer las normas internas, pero con relación a las normas externas que hay respecto de los sistemas electorales, ¿no? Entonces, esto, no sé ustedes si están trabajando en tribunales, institutos, partidos políticos, ¿no? Pero ya muchas veces la dinámica de lo electoral no espera, ¿no? No espera a que, por ejemplo, el legislador mexicano regule cierto derecho, ¿no? Si no está regulado o hay una omisión en el derecho electoral mexicano, pues lo que acudimos es generalmente a ver hacia afuera, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias en comparado, ¿no? Que nos pueden servir para fundamentar o para atraer un derecho? Y bueno, pues quiero empezar un poquito la plática con esta Carta Democrática Interamericana, ¿no? Que principalmente debemos observar
los países del hemisferio, los países que integran el continente americano, ¿no? Y miren, aquí en este documento, ¿no? En su artículo 1, se establece que los pueblos de América tienen el derecho a la democracia, ¿no? La democracia, aquí fíjense, no está como un estilo de vida, no está como un sistema de un Estado-nación, sino que es un derecho que se ejerce colectivamente por el pueblo de los diferentes Estados-nación, ¿no? Y también, fíjense, nos dice aquí que los pueblos de América y sus gobiernos principalmente tienen la obligación de promoverla y defenderla, ¿no? Y en esto, aquí quiero hacer un primer señalamiento, ¿no? Los derechos políticos, ¿no? En el ámbito interamericano van a ser, por un lado, derechos que se pueden ver desde la vertiente individual, de la vertiente de las personas, desde la vertiente de los seres humanos, ¿no? No nos metamos en hombres, mujeres, ¿no? En estas casillas binarias, llamemos personas o seres humanos, ¿no? Como la clave en el sistema interamericano. Pero también, fíjense, aquí vamos a ver que en el sistema interamericano, aparte de la vertiente individual o la vertiente de las personas, también tenemos la vertiente colectiva, ¿no? Esa idea de que los derechos político-electorales también son ejercidos por comunidades, por pueblos, ¿no? O en general por algunos colectivos que pueden ir y que pueden ser sujetos de ciertos derechos específicos en un determinado estado, ¿no? Esto por la vertiente de las personas físicas, personas morales que pueden ejercer los derechos políticos. Pero fíjense, aquí también, y es un poquito con el símil que tenemos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, también aparece como una vertiente de obligación, ¿no? Derecho y obligación. Si ustedes recuerdan, en la Constitución Política también se establece que los derechos de votar y de ser votado, por ejemplo, por un lado son derechos, ¿no? Que tienen las personas, pero por otro lado también son una obligación del ciudadano, ¿no? Aquí en el sistema interamericano, el derecho está más orientado a la visión de las personas y el tema de la obligación o de la vertiente de verlo como una obligación está enfocado hacia los gobiernos, hacia los estados, ¿no? Y en ese sentido, el sistema interamericano, lo que justamente va a estar regulando o lo que va a estar fomentando las diferentes sentencias y las normas de este nivel, pues es básicamente que los estados prevean todos los elementos necesarios para que las personas puedan ejercer los derechos políticos en las diferentes jurisdicciones, ¿no? Pero fíjense, esto ahí está en el artículo primero, ¿no? De la Carta Democrática Interamericana. Y a lo largo de otros artículos vamos a ver que este derecho, el derecho a la democracia, pues va teniendo ciertas precisiones, ¿no? Y nos va diciendo en ese sentido que, por ejemplo, el derecho a la democracia también se puede definir como la base que sustenta un Estado de Derecho y que sustenta también los regímenes constitucionales en los Estados-nación, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos en nuestra Constitución la definición de que somos una república democrática, ¿no? Y que tenemos una división de poderes que se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, pues al final lo que nos dice el artículo segundo constitucional es que esas formas de gobierno, esos regímenes que pueden estar en el Estado mexicano, se fundamentan o tienen como base el
la existencia de una democracia. Y aquí hay que empezar a ver ciertas cuestiones que nos advierten las sentencias de la Corte Interamericana. Que nos dice la Corte Interamericana que por democracia, ¿no? Tenemos que entenderla como esta doble, con una doble vertiente, ¿no? Por un lado, la democracia representativa, ¿no? Que es generalmente la que está plasmada en las constituciones y en las leyes electorales de los estados-nación, ¿no? Pero por otro lado, también la vertiente de la democracia directa. Y en ese sentido va un poquito la lógica del sistema interamericano, ¿no? De impulsar desde estas dos vertientes el derecho a la democracia directa y la democracia representativa. En ese sentido, para el sistema interamericano va a estar protegido, por ejemplo, la elección de representantes para ocupar cargos de elección popular, ¿no? Por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos mexicanos, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿no? Los representantes en los estados, en las entidades federativas, los representantes en el ámbito municipal, ¿no? Pero por otro lado, también vamos a ver que esta democracia también incluye pues los mecanismos de participación directa, ¿no? Los plebiscitos, las consultas, los ejercicios de revocación de mandato. Si ustedes lo ven, ¿no? Pues podríamos ver que en el caso mexicano, en los últimos años, hemos estado avanzando mucho en el tema de la democracia directa, ¿no? Pero son temas nuevos, temas que están empezando a dibujarse en el Estado mexicano, ¿no? Por poner un ejemplo, la revocación de mandato, pues apenas en los últimos años, pues vimos cómo las autoridades electorales tuvieron que implementar las cuestiones del presupuesto, las cuestiones de cómo se iba a llevar a cabo la votación o el ejercicio de esta revocación de mandato en conjunto con las elecciones federales. Y bueno, por ahí surgieron muchas sentencias, muchas precisiones desde los órganos jurisdiccionales para implementar este derecho, ¿no? Pero ahí está ya en el sistema interamericano la previsión de que se atiendan también estos mecanismos de democracia directa. Ahora, también esta Carta Democrática Interamericana nos dice que hay ciertos elementos que se deben de prever en los estados-nación para poder hablar de la existencia de una democracia, ¿no? Y fíjense, lo primero de ello, el primer elemento es que se deben de respetar los derechos humanos, ¿no? Nosotros tuvimos en 2011 la reforma constitucional en materia de derechos humanos, ¿no? Pusimos ahí en el artículo primero, ¿no? Pues esta idea de que en México se reconocen los derechos humanos, ¿no? Que deben de ser garantizados por las autoridades administrativas, jurisdiccionales, en general todas las autoridades del Estado mexicano, ¿no? Ahí ya también lo pusimos a nivel constitucional, ¿no? Y aquí viene algo que también es importante resaltar. Para el sistema interamericano, los derechos políticos e incluso los derechos político-electorales van a ser vistos como, fíjense aquí, como parte de los derechos humanos, ¿no? Entonces, la primera definición de los derechos políticos en el sistema interamericano sería que los derechos políticos son derechos humanos. Y entonces aquí, fíjense, viene una precisión, ¿no? Porque por un lado, vamos a ver que los derechos políticos son fines, ¿no? Es decir, son ese punto de llegada al que aspira un Estado, ¿no? Para garantizarlos en su sociedad, ¿no? Pero por otro lado, también vamos a ver que estos derechos políticos también son un medio, ¿no? Para alcanzar otros objetivos
de los estados-nación, ¿no? Y aquí es donde el tema de la democracia representativa empieza a verse mezclada con otros adjetivos, ¿no? Como son, por ejemplo, el de la democracia sustantiva o la democracia con contenido, ¿no? Ya vamos a ver que esta existencia de los derechos políticos tiene, al ser un método o al ser una herramienta que sirve para llegar a otros fines, vamos a ver que son un camino para poder, por ejemplo, garantizar otros derechos como la salud, la educación, el trabajo, el medio ambiente, la seguridad pública, en fin. Entonces, con esta visión, ¿no? Los derechos políticos son un fin, ¿no? Como en sí, como derechos que debe de buscar el Estado mexicano, pero por otro lado también son un camino o un método para llegar a otros, al cumplimiento de otros derechos, ¿no? Entonces, pero siempre en este marco de los derechos humanos. Ahora, también nos dice la Carta Democrática Interamericana, debe de tener como elemento el que se respete o que exista la posibilidad de acceder a los cargos públicos, ¿no? Para acceder al poder. Y ustedes, por ejemplo, se podrían preguntar, oye, ¿y en alguna parte del mundo no existe los derechos políticos como vía para acceder al poder, ¿no? Y yo cambiará la pregunta. ¿Podría haber algunos países que se denominen antidemocráticos? Y bueno, la respuesta no es tan sencilla, ¿no? Lo cierto es que no todos los países eligen a sus autoridades a través de la emisión del voto o a través de la postulación de candidatos que son sometidos al escrutinio de su ciudadanía, ¿no? Fíjense, recientemente, y esto lo pueden buscar en la página de la Escuela Judicial Electoral, tuvimos la visita del decano de la Universidad de La Habana, de la Facultad de Derecho, y platicábamos un poco sobre el sistema electoral cubano, ¿no? Y entonces, fíjense, pues ahí en Cuba, ¿no? Por ejemplo, hay elecciones que tienen la característica de ser un sistema central democrático, ¿no? Que tiene una participación desde los barrios, ¿no? Desde digamos así, las bases de la división territorial cubana, y pues van eligiendo en un primer momento al poder legislativo, ¿no? Y luego este poder legislativo elige a el presidente, el vicepresidente, la Cámara de Ministros, el Consejo Asesor del Gobierno, ¿no? Entonces, por un lado, hay cargos que sí se eligen por el voto de las personas de una forma directa, pero por otro lado, cargos que se eligen de manera indirecta por los representantes, ¿no? Entonces, esto, pues, digámoslo así, pues puede ir, digámoslo así, minando un poquito a los sistemas electorales, dependiendo de que todos los cargos puedan dar esta oportunidad para poder ejercer o acceder al poder, ¿no? Otro ejemplo, por ejemplo, las comunidades indígenas. Y esto lo van a ver en su diplomado en otras sesiones. Pero ahorita nada más, por ejemplo, si ellos quieren votar para presidente de la República, lo tienen que hacer a través de las formas que están establecidas en la Constitución política, ¿no? Los partidos políticos o las candidaturas independientes. Sus formas de votar, ¿no? Sus sistemas normativos internos no sirven para elegir a ese tipo de representante popular, ¿no? Entonces, ahí vean cómo, pues ciertamente los sistemas de votación muchas veces no compaginan con los cargos a elegir, ¿no? Entonces, ahí van habiendo
ciertas cuestiones que nos pueden decir si es realmente factible acceder al poder desde un sistema electoral, ¿no? Eh, bueno, en principio, ¿no? Pues independientemente del sistema electoral que podamos analizar, pues de alguna forma hay siempre una vía de acceso al poder, ¿no? Hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, los casos europeos que todavía tienen los reinados, ¿no? Que tienen una fundamentación, por ejemplo, a partir de la sangre real, ¿no? De la familia real para llegar a ciertos cargos, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es otro tema, pero pues por ahí podríamos sí empezar a cuestionarnos, ¿no? Cómo se llega al poder en los diferentes países del mundo. Ahora, otro elemento fundamental que nos dice la Carta Democrática: elecciones basadas en el sufragio, ¿no? Y aquí hay algunas características que nos dice la Carta. Las elecciones deben de ser periódicas y libres, ¿no? Es decir, debe de haber, independientemente del estado que se trate, pues debe de haber un periodo para renovar los cargos de elección popular, ¿no? Del cual el ciudadano tiene que tener una certeza de que cada periodo debe celebrarse una elección, una jornada electoral para manifestar la voluntad del pueblo y que pueda entrar en funciones a que nosotros decidamos, ¿no? Y fíjense, aquí nos dice que estas elecciones deben de estar basadas en el sufragio, ¿no? Y también la Carta Democrática nos da pues ciertas luces respecto de cómo debe de ser este sufragio, ¿no? Nos dice, debe de ser universal, libre y secreto. Esos son los tres grandes, digamos así, principios o características que debe de tener el sufragio para que en el ámbito interamericano pues puedan ser, digamos así, consideradas democráticas unas elecciones. Ahora, también nos dice la Carta Democrática, debe de estar, esta democracia debe de tener un régimen plural. Y aquí entramos un poquito al tema de los partidos políticos o de las asociaciones políticas que pueden tener los estados-nación, ¿no? Generalmente, pues hay partidos, hay sistemas bipartidistas o sistemas pluripartidistas, ¿no? Y la idea de estos diferentes modelos, pues es principalmente que exista una alternativa, ¿no? Para los votantes en cuestiones ideológicas, en cuestiones de candidaturas, para que realmente pueda existir una elección, ¿no? Es decir, si tenemos un candidato, un gobierno de derecha, ¿no? Pues que exista la posibilidad de que tengamos un candidato desde del centro o la izquierda, ¿no? Que pudiera ser una alternativa para poder renovar el poder público. Pero en general, ¿no? Aquí lo que se busca es que el votante, el electorado, pues al final del día tenga una serie de opciones que representen su posición política, ¿no? Para ello, pues por ejemplo, siempre hay partidos de izquierda, de centro, de derecha, ¿no? O algunos otros partidos que juegan con el centro izquierda, centro derecha, en fin. Pero esto es lo que debe de haber en un sistema democrático, ¿no? Una pluralidad de opciones. Luego, otro tema que tiene que ver con la democracia es que debe de tener una separación e independencia de los poderes públicos, ¿no? Ustedes ya lo han de haber visto, ¿no? En los primeros módulos de su diplomado, ¿no? Donde justamente, pues en el diseño del derecho electoral y de los derechos políticos, pues ha habido muchas tensiones, ¿no? Ha habido pues muchas pugnas entre el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial para tratar de mantener
¿no? Este control de los derechos políticos. En un primer momento, ¿no? Pues el Poder Ejecutivo mantenía el monopolio de los derechos políticos. La Secretaría de Gobernación era la que convocaba a las elecciones, la que diseñaba, ¿no? Por ejemplo, los listados de votantes. En fin, tenía muy metidas las manos en el proceso democrático, ¿no? Después hubo un intento, ¿no? Por empezar a separar al Poder Ejecutivo y a dar paso a un control más plural desde el Poder Legislativo, ¿no? Ahí empezamos a ver, ¿no? Estas funciones de las cámaras legislativas, ¿no? Que trataban de calificar las elecciones, ¿no? Entonces ya había una administración desde el Poder Ejecutivo y una calificación desde el Poder Legislativo. Hasta que finalmente llegan los años 90 y nos damos cuenta de esta necesidad de separar totalmente los poderes públicos, de quitarles las manos de los procesos democráticos, ¿no? Y entonces, en el caso mexicano, ¿no? Fíjense, creamos instituciones electorales especializadas, ¿no? Que van a hacerse cargo de las funciones electorales en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito penal. Y entonces, hoy, por ejemplo, el Poder Ejecutivo pues no tiene una participación directa en los procesos electorales, tampoco el Poder Legislativo ya no califica sus elecciones ni las elecciones del presidente de la República, ¿no? Hoy tenemos esta particularidad de tener órganos especializados. Pero fíjense, también la independencia, ¿no? Y esta democracia, esta idea de que los estados, nación en ejercicio de su soberanía, pueden, ¿no? En todo tiempo cambiar la soberanía, la forma de gobierno, la forma en la que interactúan los poderes públicos, pues justamente lo que nos dice esta Carta Democrática Interamericana es que debe de haber un sistema de pesos y contrapesos que permitan, en términos generales, pues disponer de una forma institucional, ¿no? La vida democrática de un Estado-nación. Entonces, con esos elementos, ¿no? El respeto a derechos humanos, el acceso al poder, las elecciones basadas en el sufragio, el régimen plural, la separación e independencia de los poderes públicos, podemos, en términos formales, decir si un Estado tiene democracia y en términos generales, pues derechos políticos y derechos político-electorales, ¿no? Bueno, ahora, en el artículo 4, ¿no? Por ejemplo, nos dicen cuáles son pues ciertos componentes mínimos que se deben de prever por los Estados-nación para una democracia, ¿no? Y aquí pues vemos la transparencia, la probidad, la responsabilidad, el respeto, ¿no? A los derechos y el respeto a las instituciones. Pero fíjense, viene algo bien particular que es un concepto que luego no se escucha mucho, la subordinación constitucional. Y es que fíjense, esta idea, este concepto de subordinación constitucional, lo que nos está diciendo en el ámbito interamericano es que todos los actores políticos y todas las instituciones de un Estado deben de someter su actuación, ¿no? A los mandatos constitucionales. Y en la actualidad, pues también eso nos lleva a decir que aparte de una subordinación constitucional, también tenemos una subordinación convencional, ¿no? Es decir, siempre tenemos que pensar nuestros actos políticos, nuestra ingeniería electoral, ¿no? Hacia la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Pero esos son los elementos que una democracia pues debe de prever.
Ahora, finalmente, el artículo 6 de la Carta Democrática nos dice que debe de haber una condición sine qua non para las democracias en los estados. Y esta condición es la participación de la ciudadanía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no basta con que un estado regule en las normas, ¿no? El reconocimiento de derechos políticos o derechos electorales, ¿no? O que se prevean, por ejemplo, instituciones que implementen estas normas, ¿no? Pero si al final del día la participación ciudadana no se ve reflejada en los procesos democráticos, estas democracias empiezan a perder cierta legitimidad, ¿no? Por ello, muchas veces la preocupación por el abstencionismo o los bajos porcentajes de participación en una democracia, ¿no? Incluso, fíjense, muchas veces hay algunos asuntos que tienen que ver con la nulidad de una elección, pues siempre, o en algunos casos, por ejemplo, los porcentajes de participación son un factor que inciden en que un juzgador diga si se anula o no una elección, ¿no? Porque si los contextos hacen que la participación ciudadana disminuyan, pues eso vulnera en general todos los derechos políticos, ¿no? O presume que hubo una violación de los derechos políticos. Ahora, también aquí algo bien importante en esta Carta Democrática Interamericana. El artículo 8 nos dice, cualquier persona o grupo de personas que consideren que sus derechos humanos han sido violados, puede interponer denuncias o peticiones ante el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los Derechos Humanos conforme a los procedimientos establecidos en el mismo. Esto, fíjense, rompe un poquito esta idea del artículo 99 constitucional, ¿no? Que nos dice que en materia de derechos políticos y de derechos político-electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la máxima autoridad, ¿no? Y bueno, en cierta parte, digámoslo así, hablándolo en el ámbito nacional, sí tiene razón el artículo 99, ¿no? Digámoslo así, el Tribunal Electoral al final es la última instancia y es quien dicta, ¿no? ¿Qué criterio debe de prevalecer en un conflicto electoral? Pero algo que nos dice este artículo 8 constitucional es que si los derechos políticos no se garantizan desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de acciones de inconstitucionalidad o otras cuestiones, ¿no? Podemos llevar nuestros asuntos a la competencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Vemos aquí cómo este artículo sirve como una extensión de la jurisdicción para regular los derechos político-electorales. Y esto me lleva a este esquema que en algunos momentos hemos platicado, ¿no? Aquí algunos profesores y su servidor en la Escuela Judicial Electoral, ¿no? Podríamos decir que para la protección de los derechos políticos y de los derechos político-electorales podemos tener estos 4 sistemas de protección, ¿no? Por un lado, los sistemas locales, estos sistemas que están en las entidades federativas, ¿no? Que prevén un tribunal electoral que en una primera instancia regule todo lo que tiene que ver con los procesos locales, ¿no? Elecciones de gobernador, elecciones municipales, elección de diputados locales. Después, el sistema nacional, ¿no? Que prevé algunos mecanismos de revisión a estos sistemas locales, ¿no? Tratándose de procesos internos de las entidades federativas, pero por otro lado también sistemas que regulan las elecciones federales, ¿no? Estas elecciones de presidente de los Estados Unidos mexicanos, las elecciones del Poder Legislativo,
¿no? Ahí también tenemos esta protección. Y después de este sistema nacional, ¿no? Lo que vamos a tener es el sistema interamericano. Y aquí principalmente hay que hacer referencia a el papel que juega la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y previo a la Corte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Como diferentes instancias que pueden hacer un estudio, ¿no? Del comportamiento de los estados respecto de los derechos político-electorales o políticos en un estado-nación, ¿no? Y fíjense, y después del sistema interamericano, todavía vemos que hay un sistema más general, ¿no? Que podría denominarse el Sistema Universal de Derechos Políticos, ¿no? Que nos pueden dar la pauta a tener ciertos principios que más allá del continente americano pueden estar presentes en las democracias mundiales, ¿no? Y bueno, estos diferentes sistemas están ahí, ¿no? Los ocupamos en todos nuestros procesos electorales, ¿no? Siempre estamos ahí viendo las sesiones de los tribunales electorales, los miércoles vemos las sesiones de la sala superior o en otros días vemos las sesiones de la sala regional, ¿no? Pero también, fíjense, vemos las sentencias de las sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Ya habrán visto, ¿no? Que la Corte Interamericana, por un lado, pues ha sancionado directamente al Estado mexicano, ¿no? Ahí tenemos el caso Castañeda contra México, ¿no? Los últimos casos, son Pante, que tuvieron ahí un tema de sanción al Estado mexicano por las figuras del arraigo y la prisión preventiva oficiosa. Y ahí están las sentencias hacia el Estado mexicano, ¿no? Pero por otro lado también hay otro tipo de sanciones, de sentencias que se dictan en materia de derechos políticos y en específico de derechos político-electorales, que si bien no son directamente contra el Estado mexicano, sí las tenemos que conocer, ¿no? Porque al final del día impactan en estas obligaciones del Estado mexicano respecto de esas sentencias. Pero bueno, esta obligación, ¿no? De tomar en cuenta lo que resuelve la Corte Interamericana, fíjense, surge por la firma de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ¿no? ¿Qué nos dice esta Convención Americana sobre Derechos Humanos? Pues ahí vemos el artículo primero, ¿no? Que nos dice los estados se comprometen a respetar los derechos reconocidos en la Convención Americana y a garantizar a toda persona, fíjense, y aquí nos precisa la Convención, por persona debemos entender todo ser humano, que esté sujeta a la jurisdicción del Estado que se trate, ¿no? Ahora, dentro de estos derechos convencionales o que están en la Convención Americana, pues tenemos los derechos políticos, ¿no? Así con esa naturaleza, que están en el artículo 23, ¿no? Y que nos dice que todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Fíjense, y aquí viene algo que cambia en la Convención Americana. Ya no son derechos y obligaciones, ¿no? Fíjense, aquí cambia y ahora son derechos y oportunidades. Ahorita vamos a ver por qué, pero identifiquen ese cambio normativo. Después nos dice cuáles son estos derechos y oportunidades. Nos dice a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, ¿no? Algo que ya habíamos visto en la Carta Democrática. Después, aquí ya nos menciona el artículo 23, propiamente ya derechos político-electorales. El derecho de votar
y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, ¿no? Aquí viene esto que decíamos de manifestar la voluntad de los electores. Y tercero, dice de tener acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Ahora, fíjense, aquí viene otro criterio de la Convención Americana que viene a darle más bien a los estados-nación cierto margen de movilidad, ¿no? Y nos dicen, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, ¿no? Lo que ya habíamos mencionado. Dice, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental o condena por juez competente en proceso penal. Y entonces, fíjense, vamos a empezar a ver un poquito estos criterios de margen que nos da la Convención Americana. Y lo primero que nos dice es la edad, ¿no? Nos dice, los estados-nación pueden regular o reglamentar sus derechos políticos y político-electorales, ¿no? Por razón de edad. Y fíjense, esto a nivel mundial, ¿no? Tiene un impacto bastante importante. Por ejemplo, la gran mayoría de los países del mundo, ¿no? Tiene como criterio la edad de los 18. Pero hay países, ¿no? Que prevén como mayoría de edad otra edad, ¿no? Los 16, los 17 años, los 19, los 20, los 21, ¿no? Si se fijan ustedes, ¿no? Para la mayoría de edad, ¿no? Los países que están en el continente asiático, ¿no? Pues tienden a disminuir el rango de edad para obtener la mayoría de este criterio. Ahora, si nosotros nos pasamos al continente americano, vamos a ver que acá la tendencia es aumentar la mayoría de edad, ¿no? A 19, 20, 21 años, ¿no? Si ustedes ven el mapa, lo van a ver en la parte norte del continente. Pero, fíjense, que ahora ya no vemos la mayoría de edad, sino que vemos el criterio a partir del cual las personas pueden emitir el voto, vamos a ver que hay un cambio bastante contradictorio, ¿no? Porque fíjense que ahora el continente americano, a lo que tiende, y esto en la parte sureste del continente, es a disminuir la edad para poder ejercer el derecho de votar, ¿no? Entonces, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Ecuador, Brasil, Argentina, por ejemplo, tienen como rango de edad para poder ejercer el derecho de votar los 16 años, ¿no? La gran mayoría del mundo, por ejemplo, pues tiene el criterio de los 18 años, ¿no? 204 países están en este rango de edad. Hay algunos países, ¿no? Que tienden a aumentar la edad, ¿no? Como criterio para poder ejercer el derecho de voto activo, ¿no? Como tales Italia, Corea del Sur, Indonesia, Arabia Saudita, ¿no? Ahí están de aquel lado del hemisferio. Y ahora, este tema, ¿no? Por ejemplo, déjenme ver si les puedo compartir. Bueno, no lo puedo reflejar ahí. Pero miren, ahora, si nosotros pasamos el rango de edad no al tema del voto activo, sino al voto pasivo o a esta parte de la vertiente
del derecho a ser electo, ¿no? Vamos a ver que también hay ciertas variaciones sustantivas en el continente americano, ¿no? Miren, por ejemplo, para ser presidente, en el caso mexicano, ¿no? Por ejemplo, teníamos el rango de edad de 35 años, ¿no? Por ejemplo, para la elección de los diputados en nuestra constitución política, en el artículo 55, ¿no? Preveía la edad de 21 años para poder ser candidato a diputado federal, ¿no? Fíjense, 21 años. Es decir, que existía un rango de edad de 3 años entre el derecho de votar y de ser votado, ¿no? Recientemente se acaba de reformar esta situación, ¿no? Y hoy el derecho de votar y de ser votado para el cargo de diputado federal, ¿no? Es el mismo, los 18 años. No hay una diferencia, no hay un rango entre esos derechos, ¿no? Para el ejercicio del derecho de votar y de ser votado. Luego, para el caso de los senadores. Bueno, nada más un dato importante. Por ejemplo, para el cargo de diputados, por ejemplo, desde 1972 teníamos en nuestra Constitución la edad de 21 años para poder ocupar el cargo de diputado federal, ¿no? Fíjense, después de cuánto tiempo estamos reformando este rango de edad, ¿no? 40 años, 50 años están ahí con ese criterio que nos mantuvimos por mucho tiempo, ¿no? Fíjense, en el caso de los senadores, en 1933, el Estado mexicano reformó el artículo constitucional 58 y estableció en ese artículo el rango de edad para poder ser senador, ¿no? Y entonces pusimos 35 años para poder ocupar ese cargo. Después, en 1972, lo pasamos a 30 años, ¿no? Es decir, 39, 40 años bajo ese rango de edad para poder ser senador. Y en 1999 lo redujimos a 25 años para el cargo de senador. Y ustedes se preguntarán, oye, ¿y por qué aprovechando esta reforma para la Cámara de Diputados, por qué no lo pasamos para, igual que la Cámara de Diputados, 18 años para poder ser senador de la República, ¿no? Lo dejamos en 21 años. Pero bueno, fíjense, esa posibilidad, ¿no? De fijar un rango de edad para ejercer el derecho al voto de 18 años, para poder ser diputado de 18 años, para poder ser senador de 21 años y poder ser presidente de la República con 35 años, ¿no? Es en el ejercicio de esta flexibilidad que tienen los estados, ¿no? Dentro de su soberanía para definir, pues, cuáles son los criterios de votación, ¿no? Si nosotros regresáramos un poquito a pensar los criterios que nos daba la carta, la Convención Americana, ¿no? Pues veríamos que hemos analizado casi todos los criterios que ha mencionado la Convención Americana, ¿no? Déjenme ponerla otra vez para que la puedan estar viendo ustedes también. Por ejemplo, ¿no? Nos dice que se puede reglamentar, ¿no? El ejercicio de los derechos y oportunidades exclusivamente por estas razones, ¿no? Ya vimos la razón de edad, ¿no? También, por ejemplo, la razón de la nacionalidad. Si ustedes lo recuerdan, ¿no? Pues también a lo largo de toda la historia mexicana, pues este criterio también ha tenido muchas variaciones, ¿no? Hemos visto el derecho de votar, ¿no? Por ejemplo, exclusivamente para las personas que son ciudadanas por nacimiento. Hemos visto
el voto de la naturalización, ¿no? Y recientemente hemos también empezado a orientar el derecho de votar hacia las personas que residen en el extranjero, ¿no? De hecho, por ejemplo, ese fue uno de los primeros cambios que tuvimos en nuestra credencial para votar con fotografía, ¿no? Ponerle un distintivo a las personas que van a votar desde el extranjero en nuestro país, ¿no? Entonces, a esas personas les damos su credencial con una leyenda de residente en el extranjero. Entonces, ya les dimos por ahí un avance en sus derechos a los mexicanos que no están en el territorio mexicano, ¿no? La residencia. Ahora, también, fíjense, por ejemplo, aquí el tema del idioma, ¿no? El tema que nos puede llevar un poquito a hablar de pueblos indígenas, ¿no? Que utilizan lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, también hemos visto, ¿no? Que muchas veces estas personas que pertenecen a estas poblaciones, pues también buscan tener ciertos derechos exclusivos a partir de su condición social, ¿no? O de su adscripción a estas comunidades. Y entonces también, por ejemplo, han buscado tener en su credencial para votar, pues ciertas diferencias o ciertas particularidades que los distingan del resto de la población mexicana, ¿no? Pero por ahí, por ejemplo, ese tema en modificar la credencial para votar. No, por ejemplo, no fue posible poner en la credencial que una persona pertenece a una comunidad indígena, ¿no? Ahí eso no avanzó, ¿no? Por ejemplo, hay otras comunidades, ¿no? La comunidad LGBTI más, ¿no? Que por ejemplo, ha buscado, ¿no? Cambiar la credencial para votar para poder identificar a personas por razón de sexo, ¿no? Con alguna marca que los distinga de las casillas binarias, ¿no? Y entonces hoy en día, ¿no? Alguna persona que no se identifique como hombre o mujer, ¿no? Puede tener una marca diferente en su credencial, ¿no? Una característica que los diferencie de esta cuestión binaria. Y bueno, esto también, ¿no? Nos lleva al tema de la instrucción, ¿no? Podemos poner que para ciertos cargos de elección popular se requiera una licenciatura, ¿no? Para otros cargos que podamos ver como de mayor jerarquía, puede ser que no les pongamos el requisito de contar con estudios, ¿no? Podemos jugar con estos criterios, ¿no? Aquí, fíjense, también, por ejemplo, el tema de la condena por un juez competente también ha sido un tema que a partir de 2018, en el caso mexicano, empezó a modificarse en nuestro sistema electoral, ¿no? Antes, cuando estabas en un proceso judicial, ¿no? Donde había alguna privación de la libertad, pues no podías ocupar o no podías ejercer tus derechos político-electorales. Y fíjense, pues hubo un medio de impugnación, ¿no? Donde justamente personas que estaban llevando un proceso judicial, pero que no habían sido condenados por un juez competente, solicitaron que se les permitiera ejercer sus derechos político-electorales. Y entonces llegó la sentencia del Tribunal Electoral y dijo, sí es posible, ¿no? Que las personas que no han sido sentenciadas y que estén privadas de la libertad puedan ejercer sus derechos político-electorales. Y tomó el criterio de la Convención Americana, ¿no? Algunas sentencias de la Corte Interamericana para resolver este asunto sobre condenas por jueces competentes. Y justamente ya tuvimos en 2021 algunas pruebas piloto en algunos reclusorios, ¿no? Donde las personas que están privadas de su libertad, pues pudieron ejercer sus derechos político-electorales. La elección de 2024 va a ser a nivel nacional, ahora sí, un primer ejercicio de justamente
la implementación de los derechos político-electorales en este tipo de población. Pero bueno, ahí vean cómo estos criterios que ha dicho el sistema interamericano pueden ser reglamentados desde los estados-nación. En el caso mexicano, casi todos, ¿no? Los hemos ido implementando, ¿no? Hemos estado regulando desde diferentes espacios estos criterios, estas razones de los derechos político-electorales. Bien, ahora, vamos a ver, ¿no? Que en el sistema interamericano de derechos humanos, y esto a través de ciertas sentencias de la Corte Interamericana, pues nos permiten hablar de ciertos principios que están marcados en los derechos políticos, ¿no? Fíjense, el primer principio que está en el sistema interamericano y que la Corte y la Comisión incluso han resaltado en algunos asuntos de los primeros años de la Corte Interamericana, por ejemplo, valdría la pena mencionar el caso Castañeda-Gutmann contra México, que se resolvió el 6 de agosto de 2008. El caso Yatama contra Nicaragua, ¿no? Que se resolvió el 23 de junio de 2015. Fíjense, el caso San Miguel Sosa contra Venezuela, que se resolvió el 8 de febrero de 2018, ¿no? Son, digámoslo así, estas tres sentencias, ¿no? Las que han dado paso a este principio democrático. ¿Y qué quiere decir o qué nos quiere decir el sistema interamericano con este principio democrático? Principalmente nos quiere decir que los derechos político-electorales no son derechos aislados, ¿no? No son derechos que se puedan ver de una forma aislada respecto de el sistema democrático en un Estado-nación, ¿no? Lo que nos dice la Corte Interamericana es que los derechos políticos son reflejo del nivel democrático que tenga un Estado-nación, ¿no? Esto también va de la mano a que los derechos políticos, los derechos de participación ciudadana, pues van de la mano de otros derechos que sirven para potencializar los derechos políticos, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? Por ejemplo, la libertad y la seguridad personal, ¿no? Los derechos de libertad de expresión, los derechos de prensa, los derechos de asociación, ¿no? Por ejemplo, son ciertos derechos que si estuvieran restringidos o que no estuvieran garantizados por un Estado-nación, ¿no? Al final impactan en una merma de los derechos políticos y en específico de los derechos político-electorales, ¿no? Entonces, este principio democrático lo que nos va a decir en términos generales es que el principio democrático, eso se los voy a leer textual, el principio democrático permea a la convención y en general el sistema interamericano en el cual la relación entre derechos humanos, democracia representativa y derechos en particular, ¿no? Está plasmada en la Carta Democrática Interamericana y en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? Es decir, que los derechos político-electorales, los derechos políticos, ¿no? Aquí esto lo vamos a tratar de englobar en esta afirmación, que los derechos políticos forman parte de una triada de derechos, ¿no? Que deben de estar garantizados por un Estado-nación, ¿no? Y esa triada, pues son los derechos humanos, la democracia representativa
y los derechos político-electorales. No hay una división, no hay una separación entre esos tres elementos, ¿no? Siempre van a estar influyendo uno sobre el otro. No podemos desaparecer a los derechos humanos sin afectar a la democracia representativa. O no podemos eliminar el derecho de votar y de ser votado en un país democrático sin afectar la democracia representativa, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? ¿No? Pues que al final del día, ¿no? El afectar a los derechos políticos, ¿no? Va a tener un efecto generalizado en el sistema democrático. Eso es el principio democrático. El segundo principio es el de igualdad y no discriminación, ¿no? Aquí vamos a ver que si nosotros como Estado mexicano no aseguramos las condiciones para poder ejercer los derechos de votar y de ser votado, pues estos pueden quedar como por ahí dice un teórico del constitucionalismo, en una hoja en blanco, ¿no? En esta idea de que los derechos no son solo y puestos en un papel, ¿no? Y que se van a implementar de una forma, pues, solita, ¿no? Ahí, de una forma mágica. No, lo que hay que garantizar es que todas las personas, ¿no? Tengan la posibilidad de ejercer estos derechos políticos y derechos político-electorales. Y ustedes se podrían preguntar, oye, y realmente sí puede haber estas circunstancias de discriminación, estas circunstancias de desigualdad. Y aquí yo les tendría que decir que de eso se ha tratado los últimos 30 años de la justicia electoral, ¿no? De combatir esta serie de desigualdades y estos contextos de discriminación, ¿no? Así hemos ido avanzando sobre temas de paridad de género, ¿no? Tratando de que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres. Lo hemos vuelto explícito, en la Constitución, ¿no? En la ley, hemos establecido la paridad horizontal, la paridad vertical, la paridad en todo. Después, también hemos tratado de buscar el que todas las personas, ¿no? Pues puedan aspirar a ocupar los cargos de elección, ¿no? Y esto me refiero a todos aquellos grupos vulnerables, ¿no? Que por sus circunstancias económicas, sus circunstancias sociales, pues no tienen los mismos elementos para poder participar en la vida política, ¿no? Por ejemplo, la población afromexicana. ¿Cuándo lo pusimos en la Constitución? En 2019, ¿no? Ahí pusimos que el pueblo afromexicano, las comunidades que de este pueblo desciendan, pues tienen los mismos derechos que todos los mexicanos y en general que de todos los pueblos originarios. ¿Desde cuándo empezamos a impartir sentencias para que se obligue a una entidad federativa a regular esos derechos, a garantizar a través de las autoridades electorales que puedan ejercer los derechos políticos? 2018 más o menos, ya también por ahí andaban surgiendo esas sentencias, ¿no? Pero son temas muy recientes. La cuestión, por ejemplo, de las poblaciones migrantes, ¿no? ¿Cuándo tuvimos una primera candidatura migrante en el sistema electoral mexicano? Pues en el último proceso electoral federal, ¿no? La comunidad LGBTI, ¿no? Pues también ha tenido una larga lucha para poder tener más espacios en las cámaras de diputados, por ejemplo, ¿no? Pero justamente a través de estas acciones afirmativas y a través de estas sentencias que van buscando incorporar a grupos vulnerables, es que vamos garantizando estos criterios de igualdad, ¿no? Esto gusta a los políticos, gusta a los partidos políticos, pues muchas veces no gusta, ¿no? Muchas veces el tener
estos principios garantizados en un sistema electoral, pues implica que no necesariamente postulen a los candidatos que ellos quieren, ¿no? O que las fuerzas políticas tengan que ceder espacios a grupos vulnerables que no están en sus cuadros políticos, ¿no? Y entonces empieza un trabajo entre los actores políticos, entre los cuadros profesionales de los partidos políticos con estos grupos vulnerables. Y empezamos a ver, ¿no?, cómo justamente la contienda la contienda política, la contienda electoral, pues se va haciendo cada vez más incluyente, ¿no? Entonces, bueno, ese principio ahí marca la temática de los derechos políticos. El tercer principio es el principio de la efectividad de los derechos políticos, ¿no? Y aquí básicamente estamos hablando del caso Castañeda contra México, ¿no? El tema de que existan los derechos, el tema de que existan, ¿no?, personas que buscan ocupar los cargos de elección popular, la posibilidad de que pueda uno ejercer el derecho de votar, ¿no? No nos da la certeza de que estos derechos siempre estén salvaguardados, ¿no? O que estén respetados los derechos políticos. Siempre, o en la gran mayoría de los procesos electorales, vamos a ver cómo las fuerzas políticas buscan darle algún giro a la ley, ¿no? Generar algún fraude a la ley, o darle una cierta interpretación a la norma, ¿no?, para dar paso a sus intereses políticos. Y entonces, frente a toda esta posibilidad, ¿no?, de no respetar el derecho del otro o el derecho de uno mismo, ¿no?, en la contienda electoral, lo que nos hace es que los estados siempre tengan un instrumento, ¿no?, o una garantía, ¿no? Este cambio que tuvimos en la reforma de 2011, el de ya no ver a las garantías como derechos sustantivos, sino como derechos procesales. Esta idea de que exista un mecanismo de defensa para proteger a los derechos político-electorales. Entonces, pues nosotros en el Estado mexicano, por ejemplo, creamos el juicio para la protección de los derechos político-electorales, ¿no? Y lo tenemos como un medio de impugnación, o mejor dicho, lo teníamos, ¿no?, antes de la reforma de 2023, lo teníamos como el medio de impugnación que servía para proteger el derecho de votar y de ser votado, ¿no?, de afiliación, de asociación. Por ahí también podíamos buscar la protección del Estado mexicano. Aparte del medio de impugnación, ¿no?, o del mecanismo de control jurisdiccional, también tenemos que tener órganos que resuelvan de fondo estos medios de impugnación, ¿no? Y nosotros tenemos una serie de autoridades jurisdiccionales que a lo largo de todo nuestro territorio mexicano pues dan esta certeza a través de una larga cadena impugnativa de la protección de los derechos políticos, ¿no? Entonces tenemos a nuestros tribunales locales, nuestros tribunales regionales, nuestra sala superior, ¿no? Y todavía podríamos prever algunos mecanismos de contradicción de criterios o violación a principios constitucionales en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero si esto no es todavía suficiente, ¿no?, el Estado mexicano, a través de la firma de tratados internacionales y la firma de la Convención Americana, todavía acepta someterse a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y entonces todavía, después del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, todavía tendríamos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y esto me lleva al último principio, al principio de la subordinación convencional y constitucional. Y esto, como ya les decía, en términos generales, pues lo que quiere decir es que toda la actuación de las personas, colectivos y en general del Estado
de un Estado determinado, deben de estar sometidos sus acciones, ¿no? Deben de estar sometidas todas las prácticas democráticas a una subordinación hacia la Constitución y hacia la Convención Americana de Derechos Humanos. Si nosotros partimos de este principio, creo yo, toda la actuación, todo el tema de la armonización de los sistemas de protección, creo que estarían dándonos la certeza de que estamos teniendo una buena actuación, ¿no? Algunos casos que ustedes tal vez pudieran ver dónde impacta, por ejemplo, toda esta serie de subordinaciones. Por ejemplo, hay algunos asuntos en materia de pueblos indígenas, ¿no? Donde, por ejemplo, en algunas entidades federativas, cuando todavía no estaba reformada la Constitución Federal y no se preveían los derechos políticos para estas poblaciones, pues había una serie de interpretaciones que buscaban, ¿no?, jalar el derecho interamericano o el derecho internacional en beneficio de una población local, ¿no? Y esto me lleva a una última conclusión de los derechos políticos en el sistema interamericano de derechos humanos. La primera es que el sistema interamericano y en general los derechos políticos como están pensados desde este sistema siempre tienen como base el derecho nacional de los estados, ¿no? Este derecho constitucional que hay en cada uno de los estados y que son jalados al sistema interamericano, ¿no? Pero también, ¿no? Después estos derechos también son regresados al sistema nacional, ¿no?, desde otras interpretaciones. Entonces, digámoslo así, para dejarle por el día de hoy con esta sesión, ¿no? Pues vamos a ver que los derechos políticos son derechos humanos, que son fines y medios para alcanzar o potencializar un régimen democrático que a su vez garantice el resto de derechos humanos en una sociedad, ¿no? Así son pensados los derechos político-electorales desde el sistema interamericano, ¿no? Y algo que también marca a esta visión interamericana es que el respeto de las soberanías de los estados-nación para reglamentar el ejercicio de estos derechos, ¿no? A partir de los criterios que ya veíamos: la edad, la nacionalidad, el idioma, la condena, ¿no?, la adscripción de ciertos grupos. Entonces, con ese contexto, ¿no? La próxima sesión vamos a ver ya en específico pues ciertos asuntos que ha resuelto la Corte Interamericana y que han sancionado a los estados-nación, ¿no?, para tratar de que estos estados regresen a la protección de los derechos político-electorales, ¿no?, y permitan al final del día la participación ciudadana, ¿no? Vamos a ver algunas sentencias, por ejemplo, de Venezuela, ¿no?, en los años donde estaba bajo la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿no? Vamos a ver ahí algunos casos donde por manifestar las ideas políticas de una persona, pues sufren represión por parte del Estado, ¿no?, de ciertas dependencias y vulneran sus derechos humanos, ¿no? Vamos a ver el caso mexicano, ¿no?, cuando no preveíamos las candidaturas independientes, ¿no?, y no había otra forma adicional a los partidos políticos para poder participar en la vida democrática de nuestro país.
En fin, varios asuntos que han llevado a la Corte Interamericana a darles vida a estos principios de democracia, igualdad, efectividad y de subordinación en los estados-nación, ¿no? Miren, la verdad es que he abusado mucho del micrófono y no he permitido que ustedes hablen. Entonces, yo quisiera pues ahora abrir un poquito los micrófonos a ustedes, ¿no? Alguna duda, alguna pregunta que les hubiera generado la charla del día de hoy. Y pues yo con mucho gusto los escucho y compartiríamos algunas ideas adicionales. ¿No? Bueno, creo que no hay participaciones. Espero que haya quedado un poquito claro esta visión de cómo vemos a los derechos políticos y en general los derechos político-electorales desde el sistema interamericano, ¿no? Vamos a ver también mañana cómo esa visión interamericana regresa al Estado mexicano, ¿no? Cómo ha afectado la composición democrática de nuestro país todas las sentencias de ese sistema de protección, ¿vale? A ver, si le pudieran dar una leidita o una revisión al caso Castañeda Goodman contra México, se los agradecería, ¿no? Para que pudiéramos comentar ahí algunos criterios de la Corte Interamericana. Y si no, también les voy a recomendar que consulten un cuadernillo de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el número 20. Ese cuadernillo número 20 está enfocado a los derechos políticos. Y ahí van a ver ustedes que hay en dos grandes apartados, ¿no? Una configuración de los casos que han regulado los derechos políticos desde el sistema interamericano y otra sección que habla sobre las limitaciones a los derechos políticos, ¿no? Vamos a ver cómo también estos derechos políticos pues no son absolutos y también desde la Corte Interamericana se han fijado ciertos criterios para limitar o restringir de alguna medida los derechos políticos, ¿no? Hay criterios para saber cuándo limitar un derecho, pero eso lo vamos a ver también el día de mañana. Pero creo que son documentos que les pueden servir de consulta, ¿no? Que son que están muy bien trabajados, ¿no? Que enfocados a los criterios centrales de las sentencias de la Corte. Por ahí les puede ser de mucha utilidad. Pues bueno, si no hay algún comentario, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el tiempo que destinan a estos diplomados de la Escuela Judicial Electoral y pues nos veríamos el día de mañana con la segunda parte de los derechos políticos desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchísimas gracias. Tengan una muy buena tarde. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Gracias, buena tarde. Hasta luego, Jesús, Ricardo.